Dicen que con los años la memoria se va gastando, que las fechas se confunden y los nombres se pierden. A mí me ha pasado justo lo contrario. Cuanto más viejo me hago, más claras se quedan algunas cosas. Las risas, los silencios y sobre todo las ausencias. Mi cumpleaños es uno de esos días que ya no se me borra, no por lo que tiene, sino por lo que le falta. Me llamo Manuel Robles y tengo 68 años. Fui conductor de autobús en Madrid durante casi toda mi vida, dando vueltas de una punta a otra de la ciudad mientras veía crecer barrios, caer fábricas y cambiar gobiernos. Ahora estoy jubilado, vivo en una casita a las afueras de un pueblo de Castilla-La Mancha y mi mundo se ha ido encogiendo hasta caber en esta terraza, en este porche, en esta silla que cruje cada vez que me siento. Antes, mi casa olía a guisos, a colonia barata de niño, a humo de chimenea y a tortilla recién hecha. Ahora casi siempre huele a café solo y a madera vieja. A veces, si cierro los ojos y sopla cierto aire, aún me llega un eco de otro tiempo, de la voz de mi mujer llamando a los niños para cenar. Ella se llamaba Carmen. Murió hace 5 años en el hospital de la capital, después de una enfermedad de esas que te van robando a la persona poco a poco. Sigo hablando con ella algunas noches. No me contestará, pero el hábito se me ha quedado pegado al alma. Este año, mi cumpleaños cayó en sábado. Lo recuerdo bien porque cuando trabajaba, los sábados siempre terminaban tarde. Último turno, borrachos volviendo a casa, parejas discutiendo, chavales cantando. Ahora los sábados son solo días que se parecen demasiado a los lunes. Me desperté temprano como siempre. El cuerpo ya no entiende de fiestas ni de fines de semana. Puse la cafetera italiana al fuego, serví la taza, me acerqué a la ventana de la cocina y me quedé mirando las viñas al fondo, la carretera comarcal, el cielo todavía pálido. En la mesa estaba mi móvil, con la pantalla boca abajo. Lo dejé así a propósito, como si no me importara. Pero a la tercera vuelta de la cucharilla en el café, lo cogí y miré la pantalla. Ningún aviso. Pensé que era pronto, que mis hijos estarían durmiendo, que luego, a media mañana, sonarían los mensajes. Un «Felicidades, papá», un audio rápido, quizá un emoticono con confeti. No pedía más, tampoco menos. Pasó la mañana. Hice la cama, barrí la terraza, regué las macetas medio secas que insisten dejarme la vecina del lado porque dice que en mi porche tienen mejor luz. Puse la radio, escuché las noticias de siempre, políticos discutiendo, fútbol, calor en la costa. Miré el móvil otra vez. Nada. A la 1 me preparé una comida sencilla. Un poco de sopa, algo de jamón, un trozo de queso manchego y un mendrugo de pan. En otros tiempos, para mi cumpleaños, Carmen siempre hacía cocido. Decía que los cumpleaños con garbanzos llenaban más la casa. Ese día, en cambio, mi cocina sonaba hueca. El ruido de la cuchara contra el plato me pareció demasiado alto. Al terminar, recogí, fregué y volví a la terraza. El sol ya caía fuerte. El pueblo estaba casi vacío. Todos se habían ido a comer con sus familias o a algún restaurante de menú. Me senté en la silla de siempre y apoyé el móvil en la mesa, boca arriba esta vez. Lo desbloqueé por costumbre y abrí el WhatsApp. El grupo que tengo con mis hijos llevaba días sin moverse. Miré sus estados. Javier, el mayor, salía en una terraza en Madrid con una caña en la mano y gafas de sol. El texto decía, sábado de desconexión con los míos. En la foto no estaba yo. Lucía, la mediana, había subido una foto de sus hijos en un centro comercial rodeados de bolsas. Día de caprichos para los peques, había escrito. Ni una palabra sobre su padre. Diego, el pequeño, vivía en Barcelona desde hacía años. En su estado solo ponía una imagen de la playa y la frase «Por fin descanso». Cerré la aplicación y dejé el móvil sobre la mesa. Sentí esa especie de frío que no tiene nada que ver con el tiempo, que te empieza en el pecho y termina en los dedos. No era la primera vez que me pasaba. No era el primer cumpleaños silencioso. No lloré. Esas cosas se les secan a uno con los años. Solo me quedé allí, mirando a la carretera, oyendo a lo lejos las voces de otros, imaginando mesas llenas, velas sopladas, risas. Y pensé en los cumpleaños de antes, cuando eran ellos los que corrían por la casa con globos mal inflados y dibujos hechos en folios reciclados. Aquel recuerdo me dolió más que el silencio del teléfono. Entré en casa cuando el sol empezó a caer.
En el dormitorio, al pie de la cama, tengo un baúl de madera vieja que huele a alcanfor y pasado. Allí guardo fotos, cartas, unas pocas cosas de Carmen y un cuaderno de tapas negras al que casi nadie ha prestado atención. Ese cuaderno empezó siendo una especie de diario tras la muerte de mi mujer. Los primeros meses no sabía qué hacer con todo lo que sentía. Así que un día compré el cuaderno en una papelería de la capital, en una de esas visitas al hospital que ya no tenían que ver conmigo, sino con los análisis de otros. Empecé a escribir sin mucha intención. Pequeñas frases, cosas como «hoy he comido solo» o «hoy he soñado contigo». Luego, poco a poco, el cuaderno se llenó de recuerdos, fechas y nombres. Años más tarde, se volvió algo distinto. Más que desahogo, se convirtió en registro. Saqué el cuaderno del baúl y lo llevé a la mesa del salón. Me senté, lo abrí por la mitad y pasé los dedos por las hojas llenas de mi letra apretada. Había días felices, notas sobre los nietos, alguna tontería de la tele, pero también frases cortas, secas, que dolían leer. Javier canceló la cena otra vez. Lucía dijo que ya me llamaría. Diego lleva 3 semanas sin contestar. Cogí el bolígrafo y me quedé un rato mirando la página en blanco. Al final escribí: cumplo 68 años. Nadie ha llamado. Nadie ha venido. Solo ha sonado la lavadora. Me quedé mirando la frase, como si no fuera mía. Luego añadí: ellos se olvidan, yo no. Cerré el cuaderno despacio. Comprendí que algo se había roto del todo ese día, pero no dentro de mí, sino entre nosotros. No era la primera vez que me fallaban, pero sí la primera en la que dejé de buscar excusas. La gente piensa que los viejos no se enteran, que se nos escapan las cosas, que vivimos medio perdidos entre pastillas y recuerdos borrosos. Lo que no saben es que cuando la vida se queda en silencio, uno escucha con más claridad y se da cuenta de quién está y quién no. Aquella noche dormí mal. Me desperté varias veces, dando vueltas, oyendo el motor de algún coche en la carretera, el ladrido de un perro lejano, alguna voz de bar cerrando. Me levanté al baño, volví a la cama, miré el techo. Y en cada vuelta, la misma frase: no han llamado. Cuando por fin el sueño me venció, ya había tomado una decisión sin ponerle palabras. No iba a suplicar más cariño, no iba a llamar para recordarles que existo, no iba a seguir organizando comidas para que luego todos tuvieran siempre algo más urgente que hacer. Si se habían olvidado de mí, yo iba a hacer justo lo contrario. Iba a recordarlo todo. Al día siguiente, el sol entró por la rendija de la persiana como si nada hubiera pasado. Me hice el café, me senté otra vez en la mesa del salón y abrí el cuaderno por una página nueva. Y en ese silencio de cocina pequeña de pueblo, entendí que la memoria podía ser algo más que un castigo. Podía ser una herramienta, una forma de enseñar, una forma de devolverles, con calma, lo que habían dejado caer en el olvido. Porque si ellos habían decidido vivir como si yo hubiera dejado de contar, yo iba a demostrarles que sí contaba y que siempre había estado mirando. Cuando uno se hace mayor, tiende a idealizar el pasado, a pintar la memoria de colores más vivos de los que tuvo. Yo intento no engañarme. Hubo años duros, discusiones, facturas que no sabíamos cómo pagar, meses en los que Carmen y yo nos quitábamos comida del plato para que los niños repitieran. Pero incluso en los tiempos difíciles había una cosa que nunca faltaba en esta casa: presencia. Javier nació en un piso de Vallecas, un invierno en que la calefacción central fallaba cada 2 por 3. Yo por entonces trabajaba ya en la MT, el turno de madrugada, enlazando líneas que cruzaban media ciudad. Recuerdo llegar a casa con las manos heladas, los nudillos llenos de grietas, y encontrarlo ahí, envuelto en una mantita azul, con la cara roja de llorar. Me daba miedo tocarlo, con estas manos bastas. Carmen se reía y me los ponía encima, como si fueran 2 cosas hechas para encajar. Lucía vino 3 años después, y Diego cuando no pensábamos que fuéramos a tener más fuerzas. Decíamos en broma que fueron niños de autobús, porque casi todas las historias que les contaba empezaban en una parada o terminaba en un atasco. En aquella época vivíamos en un quinto sin ascensor, en un bloque gris que olía a lentejas y lejía. No teníamos mucho, pero lo poco que había se exprimía. Los cumpleaños eran sagrados.
Carmen se las apañaba para hacer una tarta, aunque fuera con bizcochos baratos del día y chocolate fundido al baño María. Yo inflaba globos hasta marearme y colgábamos guirnaldas hechas con revistas viejas. Los niños invitaban a 2 o 3 amigos, jugaban en el pasillo, acababan sudados y manchados de chocolate. La casa parecía a punto de caerse a pedazos, pero a mí me parecía el centro del mundo. Cuando empezaron a hacerse mayores, cambiaron las tartas caseras por pizzas congeladas y las gorritas de fiesta por camisetas de su equipo de fútbol. A Javier le dio por el Atlético, para fastidiar. Yo era del Madrid como mi padre, pero le dejé tener su rebeldía. Lucía venía siempre con una amiga distinta, hablando sin parar, probándose pintalabios en el espejo del pasillo. Diego prefería sentarse conmigo en el sofá y ver el partido mientras los demás cantaban «Cumpleaños feliz». Nunca tuvimos grandes regalos, una bici de segunda mano, unas botas mejores para el invierno, libros de texto comprados en la feria de ocasión, una camiseta del jugador de moda. Pero yo veía sus ojos brillar como si se lo merecieran todo. Y en mi cabeza repetía siempre la misma promesa silenciosa, que nunca les faltaría ni un abrazo ni un te quiero dicho en alto. Luego vino la hipoteca, la mudanza al pueblo, la enfermedad de Carmen. Nos vinimos aquí cuando la ciudad empezó a hacérsenos grande. El piso de Madrid se nos caía encima. Yo seguí subiendo a trabajar durante unos años, lo he tenido todo marcado por horarios de autobús, mañanas de atasco en la M30, tardes de bocadillo comido deprisa en una cabina de conductor. Los niños ya eran casi adultos cuando a Carmen le detectaron el cáncer. Hospital clínico, consultas con bata fría, pruebas, palabras largas que ninguno queríamos pronunciar. Al principio ellos no se enteraban de todo, estaban en esa edad en la que el mundo se reduce a exámenes, fiestas, primeros trabajos, primeras parejas. Luego, cuando la enfermedad empezó a hacer ruido de verdad, cada uno reaccionó a su manera. Javier quiso hacerse el fuerte. Venía al hospital con traje y corbata, recién salido de la oficina, hablaba con los médicos como si fueran sus subordinados, pedía cifras, porcentajes. Nunca lloraba delante de su madre. Luego, cuando se iba al baño, yo lo oía soltar el aire como si hubiera estado conteniendo el alma entera. Lucía se volcó al principio. Dormía en la butaca del hospital, le mojaba los labios a Carmen, le peinaba el poco pelo que le quedaba, le ponía crema en las manos. Pero el cansancio, el miedo y su propio matrimonio la fueron alejando. Empezó a decir que no podía con todo, que el trabajo, los niños, la casa, que aquí no se respiraba, que el hospital la olía a muerte. A veces discutíamos por eso. Yo quería que viniera más, ella decía que no le pidiera imposibles. Diego fue el que más desapareció. Le salió una oportunidad de trabajo en Barcelona y su madre fue la primera en empujarle a aceptarla. «No te quedes aquí, cariño», le decía. «Tu vida no puede ser este pasillo de hospital». Él se fue con culpa. Me prometió que volvería todos los meses. Los primeros 3 cumplió. Luego la distancia, el trabajo y la vida hicieron lo suyo. Carmen murió una mañana fría de enero, poco después de Reyes. Afuera llovía. Dentro había un silencio que reventaba los oídos. Los niños estaban presentes, pero cada uno en un lugar distinto consigo mismo. Y yo me quedé sin mi compañera de ruta. Después del entierro, cada uno se refugió como pudo. Javier se sumergió en el trabajo, subió de puesto. Habla ahora de clientes, de viajes, de proyectos sin parar. Lucía se centró en sus hijos, en su casa, en salir del barrio humilde donde creció. Cambió Vallecas por un adosado en un municipio del norte. Diego se clavó en Cataluña, haciendo horas extra y subiendo fotos de mar y conciertos a sus redes. Al principio yo intenté sujetarles. Cada domingo cocinaba como había hecho Carmen. Puchero, paella, carne al horno. Les llamaba, les escribía. Ellos venían de vez en cuando. Luego cada 2 semanas. Luego una vez al mes. Después, un domingo cualquiera se convirtió en «cuando podamos». Y «cuando podamos» se transformó en un «nunca» en voz baja. Con los cumpleaños pasó algo parecido. Ellos siguieron celebrando los suyos, por todo lo alto. Restaurantes nuevos en Madrid, escapadas a la costa, tartas de pastelería buena, fotos con velas carísimas. Yo estaba al otro lado de la pantalla. Les llamaba. Siempre intentaba ser el primero. Uno por uno. «Felicidades, hijo. Que cumplas muchos más, hija. Cuídate mucho, Diego.
A veces me cogían a la primera, otras me devolvían la llamada por la noche, con prisas y ruidos de fondo. Yo, en cambio, fui pasando de cumpleaños con una vela encendida en la cocina y la radio como compañía. Ellos se acordaban al principio. Una llamada rápida, un «luego vamos a verte» que se convertía en un «no nos ha dado tiempo». Con los años ya ni las excusas. Eso fue lo que cambió en mí, no el silencio, sino la costumbre de esperarlos. Cada vez que escribí en el cuaderno una frase sobre una ausencia, le daba forma a algo que no quería mirar de frente. Empecé anotando simplemente, Javier no ha podido venir. Luego dejé de adornarlo. No han venido. No han llamado. Al mismo tiempo, mi memoria iba guardando las cosas que ellos creían que se habían perdido. Las veces que les adelanté dinero sin contarlo, los favores que pedí por detrás para conseguirles una entrevista o ayudarles con un problema. Las conversaciones que oí sin querer y que decidí tragarme. Hubo una noche en particular que se me quedó clavada. Fue en mi salón 2 años después de que muriera Carmen. Yo me había quedado dormido en el sillón con la tele encendida en cualquier programa de variedades. Javier y Lucía estaban en la cocina, creyendo que yo descansaba. Vinieron aquella noche a ver cómo iba todo, como decían. Me despertó una frase de Javier, cortante, que se enredó con la música de la tele. Este piso está muy bien situado. El día que papá falte, esto se vende en un suspiro. Lucía no respondió al principio, luego dijo en voz más baja. No digas esas cosas, hombre, además él está bien todavía. Javier soltó una risa corta. Lu, no se va a quedar aquí para siempre. Tú sabes lo que vale un bajo con terraza cerca del centro. Podríamos pagar la hipoteca de tu casa y liquidar de una vez la mía. No quise oír más. Apagué la tele, me removí en el sofá a propósito, haciendo ruido, para que supieran que estaba despierto. Cuando entré en la cocina, los dos sonrieron demasiado deprisa. Me dijeron que ya se iban, que al día siguiente madrugaban. No les dije que lo había oído todo. ¿Fui cobarde o paciente? No lo sé. Solo asentí, les di un abrazo corto y cerré la puerta detrás de ellos. Esa noche escribí en el cuaderno. Para algunos, mi casa es un plan. Para mí, sigue siendo hogar. Desde entonces, las frases se hicieron más cortas, más duras, más sinceras. Pasó el tiempo. Llegaron más cumpleaños olvidados, más domingos vacíos, más silencios incómodos en el grupo de WhatsApp. Hasta llegar a este último, el de los 68, que me abrió los ojos como no lo habían hecho los demás. Esa fue la diferencia. Esa fue la chispa que encendió la idea. Si ellos habían dejado que los recuerdos se arrugaran en el fondo de un cajón, yo iba a sacarlos y ponerlos encima de la mesa. Aunque les doliera, aunque me doliera a mí primero. Los días que siguieron a mi cumpleaños fueron raros. Todo seguía igual y sin embargo algo dentro de mí había cambiado. El pueblo era el mismo, con sus bancos ocupados por los mismos jubilados, los mismos niños corriendo después del colegio, los mismos jóvenes apoyados en los coches mirando el móvil. El panadero me seguía preguntando si quería barra normal o candeal. La farmacéutica me preguntaba por la tensión y las pastillas. Los vecinos me saludaban con ese «¿Qué tal, Manolo?» rutinario. La diferencia estaba en que yo ya no tenía la misma intención de justificar a nadie. Antes, si pasaba una semana sin saber de ellos, me decía que sería por trabajo. Si pasaba un mes, me decía que estarían liados con los niños. Si llegaba Navidad y no cuadraban las fechas para una comida, me repetía que las familias políticas también tiran. Después de este último cumpleaños, dejé de inventar razones a su favor. Un par de días después de esa fecha, Javier mandó un mensaje al grupo. Una nota de voz de 10 segundos. «Buenas chicos, perdonad que ando a mil. Papá, luego te llamo, ¿vale?» El luego nunca llegó. Lucía, a los 4 días, mandó un vídeo de sus hijos soplando velas en el salón de su casa. Globos dorados, un cartel que ponía «Feliz cumpleaños» y un pastel con demasiada nata. «5 añitos ya, mi príncipe», escribió. Muchos emoticonos, muchas respuestas de sus amigas, ningún comentario mío. Diego escribió una frase suelta, una noche, casi una semana después. «Papá, tengo que llamarte, se me ha pasado tu día, perdona de verdad». Yo le contesté, «Cuando puedas».
Y por primera vez no me pasé la tarde siguiente pegado al teléfono. En lugar de eso, me agarré al cuaderno. Lo abrí por donde había escrito la frase del cumpleaños y empecé a pasar páginas hacia atrás. Mirando las fechas, vi delante de mí la historia de nuestra distancia. Hay algo curioso en ver la vida reducida a líneas cortas. No hay adornos, no hay excusas, solo hechos. Hoy Lucía ha dicho que no podía venir a comer porque tenía comida con los suegros. Javier me ha hablado 15 minutos, 11 han sido sobre su jefe. Diego no ha podido bajar en 6 meses. Le he dicho que lo entiendo. No sé si lo entiendo. Retrocediendo aún más, encontré las partes más dulces. Notas sobre Reyes en que disimulábamos con regalos envueltos en periódicos, meriendas de pan con chocolate, excursiones al río. Volví a sentir cierto calor en el pecho. Y entre esas notas, escondidas, algunas frases que yo mismo había intentado olvidar. Hoy he pagado el préstamo que Javier pidió al banco, no se lo he dicho, prefiero que piense que se arregló solo. Lucía ha llegado llorando, Pedro le ha gritado, le he dicho que puede venirse cuando quiera. Se ha quedado a dormir en la habitación de niña que ya no le cabe. Diego me ha llamado desde Barcelona. Le he conseguido un contacto para entrar en la empresa de autobuses de allí. No quiero que le pase lo que a mí. Todo eso estaba allí dentro, escrito, guardado, vivo. Mientras pasaba las páginas, empecé a notar una idea que se formaba, lenta, como cuando uno ve una tormenta acercarse al horizonte. No venía de un rencor repentino, venía de años de callar, de tragar, de mirar hacia otro lado para no reconocer que los que más quieres también pueden hacer daño. Cerrar los ojos no había servido de nada. Abrirlos, quizás sí. Aquella noche, en la tranquilidad de la casa, encendí la luz amarilla del salón y me senté a escribir, no en el cuaderno, sino en 3 folios blancos que cogí de una carpeta antigua, uno para cada hijo. Al principio dudé, no sabía por dónde empezar, no quería sonar acusador ni melodramático, no quería convertirme en el típico viejo que lanza reproches como piedras. Quería que, cuando leyeran aquellas palabras, se vieran a sí mismos sin maquillaje, y que me vieran a mí como lo que siempre he sido, su padre. Escribí el nombre de Javier en la parte de arriba de la primera hoja y me quedé mirándolo un rato largo. Ese nombre que tantas veces grité en el parque para que no se subiera a sitios peligrosos. Ese nombre que oí mencionar en la tele un día, por un premio de su empresa, en un informativo local. Empecé así. Javi, hijo, te escribo porque hablar se nos ha ido olvidando. Las frases empezaron a salir una detrás de otra. Le conté que recordaba su primer cumpleaños, el de la tarta medio quemada y el payaso del barrio que nos salió más barato que los globos. Le hablé de las noches en las que yo llegaba agotado y él insistía en que le contara un cuento. De la primera vez que vino a verme conducir el autobús y se sentó detrás de mí, con los ojos bien abiertos, como si su padre fuera piloto de avión. Luego, sin levantar la mano del papel, fui entrando en otros terrenos. Le recordé el día en que vino a decirme que el banco no le daba margen, que habían tenido un problema con la hipoteca del piso y que si no pagaban a tiempo, podían quedarse sin casa. Le dije que no se preocupara, que algo haríamos. No le confesé que estuve 10 minutos sentado en el portal del banco, con el recibo en la mano, intentando hacer cuentas con la pensión y el pequeño ahorro que teníamos. Al final lo pagué yo, usando parte del dinero que Carmen y yo habíamos guardado para hacer un viaje que nunca hicimos. Él creyó que todo se había arreglado por arte de magia. Yo dejé que lo pensara. También le escribí sobre la noche de la cocina, aquella en la que habló de mi piso como si fuera una inversión. No para regañarle, sino para que supiera que yo no era sordo, que había oído. Y aún así, había decidido seguir invitándole a comer los pocos domingos en que se acordaba. Terminé la carta diciéndole algo que me costó mucho tiempo entender. No te escribo para que te sientas culpable. Te escribo para que sepas quién has sido para mí y quién he sido yo para ti. Si después de leer esto decides seguir lejos, lo aceptaré. Pero ya no viviré sin nombrar lo que nos ha pasado. Con Lucía el tono fue distinto. La carta empezó con un «Lucía mi niña», que hacía años que no decía en voz alta.
Le hablé de sus trenzas, de su obsesión por los animales, de las tardes en el sofá viendo telenovelas con Carmen mientras yo fingía que no me interesaban. Le recordé el día en que se presentó en casa con las maletas, recién peleada con su marido, y cómo dormimos los dos en el salón para que ella pudiera descansar en su antigua habitación, rodeada de pósters que ya no reconocía. Le conté que nunca reproché su marcha ni sus silencios, que entendía que la vida empuja. Pero también le recordé aquella conversación en mi cocina, en la que no dijo nada cuando su hermano convertía mi casa en número. El silencio también se oye, le escribí, a veces más que las palabras. A Diego le escribí de otra forma. Le hablé de las mañanas de pesca en el río, de las litronas compartidas cuando ya era mayor y venía a desahogarse conmigo porque no quería preocupar a su madre. Le conté lo orgulloso que me sentí el día que se fue a Barcelona, aunque por dentro me estuviera rompiendo. A él no le reproché tanto la distancia como la costumbre del «ya te llamo». Le dije lo que nunca me había atrevido, que cada vez que leía esas palabras se me encogía algo por dentro, que prefería una llamada de 5 minutos que 20 promesas de 1 hora que nunca llegaban. Les escribí a los tres hasta que la mano me dolió, hasta que sentí que ya no me quedaban palabras entorpecidas por el miedo. Cuando terminé, doblé las cartas con cuidado y las guardé en el interior del cuaderno negro. Esa noche dormí mejor. Había cruzado una frontera que llevaba años mirando desde lejos. La siguiente decisión llegó casi sola. No iba a enviar las cartas por correo, ni por correo electrónico, ni por foto de WhatsApp. Quería entregárselas en persona, mirarles a la cara cuando las sostuvieran, ver qué hacía cada uno con ese papel. Así que, al día siguiente, cogí el teléfono. Primero llamé a Javier. Tardó 3 tonos en contestar. «Papá, justo estaba entrando en una reunión, dime rápido». «Quiero que vengas a comer un domingo», le dije. «A ti, a tus hermanos, los 3 juntos. Hace mucho que no nos sentamos en la misma mesa». Se hizo un silencio breve. «¿Pasa algo? ¿Estás mal?» «Estoy mayor pero no peor que ayer. Solo quiero veros». Resopló. «Vale, lo hablamos en el grupo y cuadramos fecha». «No», dije, «la fecha ya la he puesto yo. Dentro de 3 semanas, el último domingo de mes. He comprado ya la carne». Se rió tenso. «Vale, lo intento, se lo digo a Laura». Llamé después a Lucía. Sonaba jaleo de fondo. «Niños». «Papá, estoy en el súper, dime». «Comida en casa, los 3, último domingo de mes». «Uf, a ver si puedo. Ese finde tenemos cumpleaños del niño mayor, pero igual podemos pasar antes o después». «Sin antes ni después», respondí despacio. «Ese día, aquí, contigo». Se quedó callada unos segundos. «Vale, lo intento». Con Diego fue distinto. Me cogió desde el tranvía por el ruido. «Una comida con tus hermanos», le dije. «Te necesito en la mesa». «Papá, justo ahora estoy en un proyecto liadísimo. No sé si podré bajar. Los billetes están carísimos». «Te he visto hacer viajes más largos por menos motivo», contesté. No era reproche, era un recordatorio. «Míralos, Diego, si puedes, vente». Suspiró. «Hago lo posible de verdad». Colgué sabiendo que ninguno tenía clara la intención, pero también sabiendo que algo en mi voz era diferente. No les estaba pidiendo un favor, les estaba marcando una cita. Los días hasta ese domingo pasaron más rápido de lo que esperaba. Salí un par de veces al mercado. Compré carne buena, verduras frescas, vino decente. Preparé el mantel que Carmen guardaba para las ocasiones especiales. Lo planché con calma, escuchando la radio baja. Saqué del baúl algunas fotos. Carmen con pañoleta en la playa de Benidorm, los niños pequeños con colchonetas, yo con barriga y pelo. Las coloqué en el aparador, apoyadas contra la pared. Parecía un altar, pero no me importó. El cuaderno y las cartas las dejé en un sitio claro, encima del aparador, junto a las fotos. Miré todo desde la puerta del salón y sentí algo parecido a vértigo. No sabía qué iba a pasar. Solo sabía que ya no iba a seguir fingiendo que no pasaba nada. El último domingo de mes amaneció nublado, con un cielo gris claro que no sabía aún si quería ser lluvia o solo amenaza. Me levanté temprano, más de lo normal. Los nervios tienen esa manía de despertarle a uno antes que la alarma. Puse una olla grande en el fuego.
Decidí hacer asado y patatas, sencillo, como los domingos que organizábamos cuando Carmen todavía estaba bien. Mientras el aceite se calentaba, limpié la casa una vez más, aunque estaba ya limpia. Pasé el trapo por encima de las fotos, coloqué bien las sillas, volví a mirar el mantel. Parecía como si tuviera visita de importantes, pero los únicos invitados eran mis propios hijos. A las 12:30, el primero en llegar fue Javier. Siempre ha sido puntual para lo que le interesa. Aparcó el coche delante de la puerta, uno de esos modelos que no sé ni nombrar. Bajó con una camisa clara y el móvil en la mano. «Papá», dijo, dándome 2 besos rápidos, «qué bien te veo». Yo me reí por dentro. Los viejos siempre estamos bien, mientras no estorbamos. Pasa, anda, hueles a colonia cara. Él se rió un poco, incómodo, y entró en el salón. Se quedó mirando las fotos. «¿Cuánto polvo de recuerdo tienes aquí?», comentó. «Lo he limpiado esta mañana», respondí. «Si ves polvo, será de otra cosa». Se sentó en el sofá y volvió al móvil, tecleando mensajes. A la 1:45 llegó Lucía. Aparcó mal, como siempre, cruzada en doble fila. Pero en el pueblo todos se conocen y nadie dice nada. Entró como una tormenta suave, con el pelo recogido y unos pendientes que seguramente habían costado más de lo que yo ganaba en una semana al final de mi carrera. «Papá», dijo, abrazándome más rato que su hermano. «Qué bien huele a horno». «Pues a eso viene una, ¿no?», respondí. «A ver si comamos algo que no venga en bandeja de plástico». Soltó una risita y se fue directa a la cocina. Abrió cazuelas, olió salsas, como hacía de niña. «Te ayudo a poner la mesa», dijo después. «Luego, siéntate con tu hermano, que hables un poco los dos sin pantallas por medio». Cada frase que soltaba me sorprendía a mí mismo. No estaba enfadado, solo estaba cansado de ser educado sin más. A la 1:30, cuando ya pensaba que tenía la excusa perfecta para decir «no ha podido venir», sonó un motor conocido. Diego llegó con un coche de alquiler, una mochila y ojeras. «Al final los billetes no estaban tan caros», dijo, encogiéndose de hombros mientras me abrazaba. «He tenido que hacer malabares, pero aquí estoy». Ese «aquí estoy» me supo mejor que el vino que había comprado. Entró en el salón, dejó la mochila en un rincón y saludó a sus hermanos. Hubo abrazos torpes, bromas rápidas de «mira quién se acuerda de la familia». Nada demasiado profundo, pero suficiente para romper algo de hielo. Les llamé a la mesa y todos se sentaron en sus lugares. Me di cuenta de que, sin querer, habían repetido la distribución de siempre. Javier a mi derecha, Lucía enfrente, Diego a la izquierda. Por un segundo, me pareció ver a Carmen ocupando su sitio vacío, con el delantal puesto. Comimos un rato en silencio. El sonido de los cubiertos contra los platos, algún comentario sobre lo buena que estaba la carne, un par de frases sueltas sobre el tiempo. Javier habló de trabajo, de un cliente alemán. Lucía comentó la última extraescolar de su hijo. Diego dijo algo sobre el tráfico en la A3. Yo los dejé hablar, les escuché como si fueran desconocidos sentados en la mesa de al lado en un bar. Cuando se terminó el segundo plato, me levanté despacio. Sentí sus ojos siguiéndome, extrañados. En lugar de ir a por el postre, fui al aparador. Cogí el cuaderno negro y las 3 cartas dobladas. Volví a la mesa y me senté. Dejé el cuaderno a un lado y repartí las cartas, una a cada uno. «¿Qué es esto?», preguntó Javier, mirándola de reojo. «Una cosa que tenía que daros desde hace tiempo», respondí. «Leedla, luego hablamos, si os parece». Lucía acarició el papel con nerviosismo, como si se quemara. Diego se quedó un segundo mirando su nombre escrito en mi letra, traga saliva, y empezó a leer el primero. El silencio que se hizo en la sala fue denso. Solo se oía el tic-tac del reloj de la pared y algún coche pasando a lo lejos por la carretera. Los ojos de Javier avanzaban rápido al principio, acostumbrados a los informes. Luego empezaron a detenerse en algunas líneas. Vi cómo se le endurecía la mandíbula, cómo se le marcaba una vena en el cuello. Lucía, que siempre ha sido más transparente, frunció el ceño al llegar a ciertas partes, se llevó la mano a la boca en otra, dejó escapar un suspiro ahogado cuando leyó lo de la cocina. Diego movía los labios en silencio, leyendo despacio, como si saboreara cada palabra.
En un momento concreto, tensó la espalda y apartó la vista, mirando al techo para que las lágrimas no se le cayeran. Nadie habló hasta que cada uno terminó su carta. Fueron apenas unos minutos, pero a mí se me hicieron años. Javier fue el primero en romper el silencio. «Papá», dijo, con la voz más grave de lo normal. Tú sabías lo de la hipoteca, lo del banco, lo de aquel día». «Claro que lo sabía», respondí. «¿Quién crees que firmó el papel cuando tú no encontrabas salida?» Se pasó la mano por la cara. Pensé que se había arreglado con el cambio de condiciones. Nunca pregunté más. «Exacto», dije. «No preguntaste». Se quedó callado. No había defensa posible. Lucía levantó la vista con los ojos rojos. «Yo no sabía que estabas despierto aquella noche», murmuró. «Si lo llego a saber, le paro los pies a tu hijo, te lo juro». «La cuestión no es si estabas despierto o dormido», contesté. «Es que nadie se preguntó qué sentiría yo oyéndoos hablar de mi casa como si fuera un premio de lotería». Ella apretó los labios. Una lágrima se le escapó y le trazó una línea limpia en la mejilla. Diego tardó más en hablar. Cerró la carta con cuidado, como si fuera algo frágil. «Lo de las llamadas», dijo al fin. «Lo sabía. Sabía que estaba quedando mal. Pero ver aquí escrito cada ya te llamo que no cumplí, duele de otra manera». «De eso se trata», respondí. «De que os duela un poco, como me ha dolido a mí todos estos años. No para castigaros, para que sepáis la diferencia entre decir y estar». Se volvió a hacer silencio. No era un silencio hostil. Era el silencio de alguien que por fin oye algo que llevaba tiempo flotando en el aire sin tomar forma. Puse la mano sobre el cuaderno. «Todo esto está aquí dentro», dije. «Fechas, detalles, cosas pequeñas. Lo que comimos el día que celebramos tu primer trabajo, Javier. La cara que pusiste tú, Lucía, cuando te compré aquellas botas que querías y no podías pagar. La vez que Diego vino llorando porque pensaba que había decepcionado a su madre». He apuntado lo bueno y lo malo, lo que me hizo reír y lo que me hizo comer solo. Nadie me interrumpió. Vosotros os habéis acostumbrado a pensar que, con el tiempo, las cosas se olvidan, que los domingos sin venir se diluyen, que los cumpleaños sin llamada se confunden con otros días, pero la cabeza de un padre no funciona así. O al menos la mía no. Me aclaré la garganta. «Y ahora que habéis leído todo esto, ahora que sabéis que yo nunca he dejado de miraros, quiero daros algo más». Saqué la cuarta hoja, la que había escrito para los tres, y la desplegué sobre la mesa. «Esta la voy a leer yo», dije. Ellos asintieron, casi al mismo tiempo. Respiré hondo y empecé. «Si estáis escuchando esto, es que habéis venido. Sea por compromiso, por curiosidad o por cariño, os lo agradezco. Significa que todavía hay un hilo, por fino que sea, que nos mantiene unidos». Hice una pausa, dejando que las palabras asentaran. «Solo quiero que entendáis una cosa. Un padre no necesita regalos ni grandes gestos. A vuestra madre le hacía ilusión algún detalle de vez en cuando. A mí me bastaba con veros entrar por la puerta. Con saber que seguíais considerando esta casa un lugar al que volver, no solo una propiedad en un papel». Leí despacio, en voz clara, intentando no romperme. «No os estoy leyendo esto para que os sintáis malos hijos, os estoy leyendo esto para que penséis en qué momento dejasteis de ser hijos presentes para convertiros en hijos de agenda. En qué momento las comidas se volvieron un estorbo. En qué momento mi cumpleaños pasó a ser un dato más en el calendario del móvil que se puede saltar». Noté cómo Lucía sollozaba en silencio. Javier miraba fijamente una mancha del mantel. Diego tenía los puños cerrados. «Os he perdonado muchas cosas sin decirlo, porque creía que el amor se demostraba más callando que hablando. Ahora creo que me equivoqué en parte. El amor también consiste en decir hasta aquí, en decir me duele, en decir te echo de menos sin disfrazarlo». Doblé el papel y lo dejé a un lado. «Ya está», dije. «Eso es todo. Ahora podéis ir acostumbrándoos a la idea de que vuestro padre, aparte de mayor, también tiene memoria». La frase sonó más dura de lo que había planeado,
pero no me arrepentí. Durante unos segundos nadie se movió. Luego, Lucía se levantó bruscamente, dio la vuelta a la mesa y me rodeó con un abrazo. Sentí su cuerpo temblar contra el mío. «Lo siento, papá», murmuró una y otra vez. «Lo siento de verdad. He estado ciega». Javier se secó los ojos con la mano, disimulando. «Tenías que habernos dado esta bofetada antes», dijo, intentando sonreír. «Nos lo habíamos ganado». «Yo tampoco soy perfecto», respondí. «He dejado pasar demasiadas cosas por miedo a perderos del todo, pero ya estoy en una edad en la que no tiene sentido callar». Diego, que seguía de pie, se acercó despacio. Me puso la mano en el hombro. «Te prometo que no voy a volver a escribir «Ya te llamo» sin hacerlo», dijo. «Y si alguna vez se me olvida, me lo recuerdas tú con este cuaderno en la cabeza». Reímos los cuatro, rotos pero juntos. Ese fue el momento exacto en el que supe que algo, aunque fuera pequeño, había cambiado. La tarde siguió de otra manera, como si al leer esas cartas hubiéramos abierto una ventana en una casa cerrada durante años. Entró aire nuevo. No era limpio del todo, pero por lo menos se movía. Lucía se ofreció a servir el postre, trajo el flan que había hecho y lo puso en el centro de la mesa, como hacía Carmen. Nadie miró ya el móvil. Las conversaciones empezaron a girar hacia recuerdos que hasta entonces parecían enterrados. «¿Te acuerdas, Javi?», dijo Lucía, «de aquella vez que papá te dejó conducir el coche en el camino de tierra y casi nos metemos en la sequía?» «Exagerada», respondió él, «no fue para tanto». «Tu madre no durmió en una semana», dije yo. «Cada vez que oía un motor se asomaba a la ventana a ver si habías cogido el coche a escondidas». Diego se rió. «Yo me acuerdo del día que te quedaste encerrado en el autobús, papá, cuando se bloqueó la puerta». «Eso fue culpa del frío», dije, «y de un modelo de autobús que no valía ni para chatarra». Las risas llenaron la cocina. Carcajadas de verdad, no de compromiso. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que Carmen estaba sentada en una esquina, mirándonos con ese gesto de «al final lo habéis conseguido», que ponía cuando algo salía bien. Después del café, nos fuimos a la terraza. El cielo se había despejado y la luz de la tarde le daba al pueblo un tono dorado. Nos sentamos los cuatro, cada uno en una silla, mirando al campo. «¿Sabes qué es lo que más me ha dolido de la carta?», dijo Javier, rompiendo el silencio. «No lo de la hipoteca, ni lo de la cocina, lo de que supieras dónde estaba yo y no me dijeras nada». «Cuando fuiste a recoger el premio de la empresa», aclaré, «te vi salir del edificio con el trofeo en la mano. Yo estaba al otro lado de la calle, sentado en un banco, esperando a que empezaras el turno de tarde para irme contigo un rato en el autobús, como cuando eras pequeño. Pero te vi con tanta prisa, tan rodeado de gente, que me dio vergüenza acercarme». «¿En serio estabas allí?», preguntó, incrédulo. «Asomado detrás de un árbol, como un ladrón de momentos», dije, sonriendo triste. Se tapó la cara un instante. «Soy un imbécil», murmuró. «Nunca me pregunté si querías estar ahí. Solo pensé en mí, en llegar, en subir de puesto». Lucía intervino. «Yo tampoco he preguntado nunca», confesó. «Siempre he llegado a casa, te he soltado mis cosas, he dejado a los niños contigo para descansar y me he ido sin mirar cómo estabas tú». Diego asintió. «Yo me he acostumbrado a pensar que estabas ahí, como las farolas, como el buzón, algo que siempre está, y se me ha olvidado que también se apaga». No supe qué decir. A veces escuchar es la única respuesta. Nos quedamos un rato largo mirando el horizonte. El pueblo hacía su ruido habitual, una moto, un perro, una radio de reggaetón en algún coche. Pero el silencio entre nosotros era de otro tipo. Ya no era el de las cosas sin decir, sino el de lo que se está acomodando dentro de cada uno. Cuando se hizo casi de noche, entramos otra vez en la casa. Javier miró el reloj. «Tengo que ir tirando», dijo. «Mañana madrugo y tengo que dejar a los críos con los abuelos de Laura». Lucía también empezó a recoger sus cosas. Diego fue a por la mochila. Los acompañé hasta la puerta. Uno por uno me dieron un abrazo distinto a los de otras veces, más apretado, más consciente, con más manos en la espalda y menos palmaditas rápidas. «Te llamo esta semana, papá», dijo Javier, y añadió mirándome a los ojos. «De verdad».
Voy a traer a los niños el próximo domingo, prometió Lucía. Que corran por aquí otra vez, que se manchen en el campo, que sepan que este sitio es suyo. Diego acercó su frente a la mía, como cuando era pequeño y tenía fiebre. Voy a intentar bajar una vez al mes, dijo, y si no puedo, te llamaré, aunque esté en el tranvía. Aunque sea para decirte que estoy vivo. Les vi entrar en los coches y alejarse por la carretera. Me quedé en la puerta hasta que las luces se hicieron pequeñas, y al final desaparecieron. Luego volví a la terraza, me senté y dejé que el silencio de la noche me envolviera. No sentí euforia, ni tampoco esa alegría infantil que a veces se espera de las reconciliaciones. Lo que sentí fue algo más tranquilo, como si hubiera colocado, al fin, las cosas en su sitio. Dentro, el cuaderno negro seguía sobre la mesa. Fui a por él. En una página nueva escribí: hoy han venido, han leído, han llorado, han pedido perdón, a su manera. No sé cuánto durará este efecto, pero al menos por una tarde hemos sido otra vez familia en la mesa. Y yo he dejado de hacerme el tonto. Cerré el cuaderno y lo puse en el aparador, junto a las fotos. No como amenaza, sino como testigo. Las semanas que vinieron después no fueron perfectas. No nos convertimos de repente en la familia de anuncio que nunca fuimos. Pero hubo cambios. Pequeños, concretos, suficientes. Javier empezó a llamar de verdad. Al principio era una vez a la semana. Me contaba cosas del trabajo, sí, pero también me preguntaba cómo estaba yo. Me consultaba alguna tontería doméstica, como lo de siempre, pero se detenía a escuchar cuando yo hablaba de las rodillas o del vecino del tercero. Algunas tardes, al salir de la oficina, se desviaba y venía a verme al pueblo sin avisar. Llegaba con una barra de pan y una botella de vino. Me apetecía aire, decía, y aquí se respira distinto. Lucía comenzó a aparecer los domingos con los niños. Al principio venía con prisa, pero acababa pasando toda la tarde. Los críos corrían por el campo, hacían ramos de flores feas, se subían a la vieja higuera. Yo les enseñaba a jugar a la brisca y ellos me enseñaban a usar las videollamadas. A veces, cuando su marido no venía, se dejaba caer en la silla de la terraza y suspiraba largo. «Estoy cansada, papá», decía. «Ya lo sé», le respondía, «pero estás aquí. Eso ayuda». Diego empezó a llamarme desde cualquier sitio, desde el tranvía, desde la cola del supermercado, andando por la Barceloneta. No esperó a tener un rato largo. Hablábamos 10 minutos, a veces 5. Era suficiente. Un «¿Cómo va todo, viejo?». Un «Me he acordado de ti al ver un autobús viejo de los rojos». Yo le hablaba de las lluvias, de la cosecha de uvas, del bar del pueblo. No era tanto el contenido, sino el gesto. El mes siguiente al de la comida, justo el día de su cumpleaños, fui yo el que probó algo nuevo. En vez de llamar solo, grabé un audio y se lo mandé al grupo. «Hoy hace 35 años llorabas en el pasillo del hospital porque no te gustaba la cuna», dije. «Hoy lloras de resaca, supongo. Felicidades, hijo». Me contestó con carcajadas y un «te quiero, viejo». Lo extraño fue que, además de su reacción, ese día, en el grupo, Javier y Lucía se felicitaron entre ellos con más cariño del habitual, como si aquel cuaderno negro hubiera hecho más que sacar mis dolores, como si hubiera cosido también algún hilo entre ellos. Cuando se acercó mi siguiente cumpleaños, un año después, pensé que igual la vida había vuelto a lo de siempre, que aquel empujón se habría diluido. Pero esa mañana, antes de que el sol terminara de subir, ya tenía el móvil lleno de mensajes. «Felicidades, papá. Esta tarde estamos allí con tortilla de patata y todo. Viejo, no hagas planes, que te secuestro para comer por ahí. Te llamaré después, pero por si acaso se me lía el día, que sepas que me acuerdo». A mediodía, la casa olía a comida buena. Había niños gritando en el pasillo, juguetes por el suelo, chaquetas colgadas en el respaldo de las sillas. La terraza estaba llena. Lucía había traído ensaladilla. Javier vino con una tarta de pastelería de las Caras. Diego llegó con una bolsa de regalos absurdos que no necesitaba, pero que me hicieron reír. A la hora de soplar las velas, alguien apagó las luces del salón. Todos se pusieron a cantar. Un cumpleaños feliz desafinado, pero lleno. Cuando terminé de soplar, los niños me rodearon, pidiéndome que pidiera un deseo. No pedí nada. En realidad, ya lo tenía. Esa noche, cuando se fueron, la casa volvió a quedarse en silencio. Pero ya no era ese silencio punzante de otros años. Era el silencio que queda después de una buena comida. Un silencio satisfecho.
Me senté en la terraza con el cielo oscuro lleno de estrellas que en Madrid no se ven. El aire estaba frío pero agradable. Fui a por el cuaderno negro una vez más. En la última página escribí: hicieron falta muchos años, demasiados silencios y un cuaderno lleno de recuerdos para que mis hijos entendieran algo que en España repetimos mucho, pero practicamos poco: que la familia no se sostiene sola. Que hay que llamar, aparecer, sentarse. Que los domingos, si no se llenan, se vacían. Hoy, en mi cumpleaños, la casa ha estado llena. Puede que el año que viene falte alguien. Puede que la vida vuelva a apretarles. Pero yo ya no viviré como si no hubiera pasado nada. Dejé el bolígrafo encima y me quedé mirando la frase. Luego añadí: ellos se olvidaron de mí una vez. Yo no me he olvidado de ninguno. He recordado sus risas, sus miedos, sus errores, sus perdones. Porque recordar no es llevar la cuenta para cobrarla después. Recordar es sostener el hilo para que un día, cuando alguien se pierda, pueda seguirlo y regresar. Cerré el cuaderno y por primera vez no lo guardé en el baúl. Lo dejé en la mesa de la terraza. Si algún día uno de ellos lo abre y lo lee entero, verá allí nuestra historia. No solo la mía, la nuestra. La apoyé en la silla, miré al cielo y pensé en Carmen. «Lo ves, mujer», murmuré. «Al final han aprendido. Y yo también». La brisa me rozó la cara, suave, como una caricia vieja. Y mientras escuchaba, a lo lejos, el eco de la tele de algún vecino y los pasos de un gato sobre las tejas, entendí la lección final de toda esta historia. El verdadero consuelo no está en que los demás te recuerden. Está en no olvidarte de quién eres tú, incluso cuando los demás se despistan. Y en seguir dejando una silla preparada en la terraza, por si un día alguien decide volver a sentarse contigo.